Al pueblo de Dios. Amén. Amén. Regresaron de mí. Dios continúe bendiciendo en espíritu, alma y cuerpo al pueblo de Dios. Amén. Amén. Esta es su pastora, la doctora Carmen M. Willis, de la Iglesia Casa de Restauración. Ya le dijeron dónde estamos ubicados. Estamos aquí alabando y glorificando al Señor, gozándonos de su presencia. Su presencia está aquí. Estamos gozándonos de su presencia. Sí, Señor. La Biblia establece donde hay 2 o 3. A veces está buscando mucha multitud. Y en la mucha multitud a veces no se mueve la gente, el poder de Dios. No se mueve la presencia. Y Él prefiere 1 o 2 buenos, 2 o 3 buenos, que la iglesia llena, donde Él nos es glorificado. Hoy estamos todavía en el fin de semana de ocultismo. Hoy es el día de los muertos, o hoy es el día de los espíritus. Hoy es el día del espiritismo. Eso quiere decir que la herencia ancestral satánica y los demonios familiares y los demonios ancestrales están por ahí. Y la gente acostumbra a pedirle a estos muertos, que son espíritus inmundos, que le concedan algo. Mi mamá, canceló toda maldición. La mamá, el papá se muere, el tío se muere. Entonces nosotros venimos y le pedimos a esos espíritus, que son demonios asignados, que nos ayude y que nos conteste la petición de nuestra necesidad, o conteste o haga un milagro a favor de nosotros. Eso es ocultismo. Una cosa muerta no tiene vida, y si no tiene vida no puede hacer nada. Pero los espíritus inmundos familiares, la herencia ancestral familiar, la herencia generacional, de generación a generación, los demonios que están asignados van de una generación a otra. Esos son los que se activan en contra del pueblo, en contra de la gente. Así que tenemos que tener cuidado que hoy no estemos pidiéndole a los muertos, que estamos activando el espiritismo, que estamos activando cosas que ya no existen. Tú puedes acordarte de la persona que murió, que partió, igual que te acuerdas de tu ex esposo, tu ex esposa, o de tu hijo, ¿verdad? Tú te puedes acordar de ellos, pero no puedes invocarlos a ellos para que te ayuden a ti a resolver un problema. Los muertos ya no tienen vida, ya no están, no existen, ¿ok? Están en la presencia de Dios hasta el día del juicio. La palabra dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Tú puedes acordarte de las personas, puedes acordarte de las cosas que ellos hicieron, pero no puedes pedirle, porque estás pidiéndole al demonio familiar, el demonio inmundo que ha sido asignado a una familia. Y tú dices, pero ¿cómo es esto, pastora? Bueno, si tú te sacas tiempo y te pones a analizar, en una familia, por ejemplo, todo el mundo es diabético. Los doctores dicen que es hereditario. No, pero todo el mundo es diabético. Se cuidan, hagan ejercicio, coman bien, lo que sea, son diabéticos. Entonces todo el mundo, eso es una maldición generacional. ¿Ok? En la familia hay personas que tienen muchos divorcios. Si tú vas a mirar y haces un estudio claro, con tu mente clara, tu mente fría, hay que romper la maldición. Es una maldición. ¿Ok? Y tiene que atar el demonio de divorcio. Así que eso es más o menos un ejemplo que yo le estoy dando a ustedes. ¿Entiendes? Y entonces hay maldiciones que son generacionales de los apellidos. También. Así, esto a la gente no le gusta escuchar esto, porque esto significa que hay que trabajar. Hay que buscar de Dios. Hay que investigar, hay que romper maldiciones. Y lamentablemente la iglesia está, ellos, lo que vienen, están bien cómodos. Dios hizo 7 días a la semana, ¿verdad? Y Él estableció en los mandamientos: 6 días trabajarás y el 7 descansarás. Y después se dijo que ese es el día del Señor. Ese día que es del Señor, que nosotros queremos hacer todas las otras cosas que nos hicimos durante la semana. Y no le queremos dar a Dios las premisas de nuestra vida. Y después viene la situación y se preguntan por qué. Si tú no honras a Dios, Dios no tiene compromiso contigo. Si tú no estás dispuesto a tener sacrificio vivo, Dios no tiene que sacrificarse por ti más nada, porque ya el que sacrificó a Jesucristo. Nosotros nos gusta pedir mucho, pero no nos gusta dar nada. ¿Entiendes? Somos de alto mantenimiento y de poco rendimiento.
Nos gusta que nos mantengan, que nos suplan, que nos den, dame, pero no rendimos a la medida que estamos pidiendo. Y eso es algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque conforme a como tú siembras es que tú vas a cosechar. ¿Ok? Si tú siembras escasamente tú vas a cosechar. Es una ley espiritual que le aplica a todo ser viviente, cristiano o no cristiano. Es una ley espiritual. Así que hoy cuídense de no levantar altares, de no poner diferentes santos, o últimamente la de esto es que la persona se muere, entonces se hace un altar en la casa porque lo cremaron y lo ponen allí con velas y qué sé yo qué, y lo guardan allí, no lo entierran en el cementerio. O sea, todas estas cosas activan el reino satánico. ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado porque entre el mundo espiritual de Dios, el reino de Dios, y el reino satánico hay una línea bien finitita, plateada, que uno la puede cruzar sin darse cuenta. ¿Ok? Así que tenemos que cuidarnos hoy, siempre, pero especialmente hoy, con las conversaciones, con las cosas, lo que estamos haciendo. Y si estamos en el Señor, o ya el Señor le habló su vida, y ya usted hizo compromiso con Dios, y entonces cree que el compromiso que hizo con Dios es el compromiso que usted carga, está equivocado. Los pactos de Dios son eternos. Y Él va a hacer que tú cumplas. ¿Tú vienes por amor o tú vienes por el dolor? Y Él te va a avergonzar. En vez de tú avergonzar a Dios, Dios te va a avergonzar a ti. Y te va a exhibir públicamente. Porque nadie le roba la gloria a Dios. Por eso, una vez que nosotros vinimos a Dios, tenemos que venir con temor y temblor. Yo trato. Yo fallo más que un tro viejo. Pero a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Domingo es el día de adorar a Dios, de estar congregados, es el día de traer la palabra, es el día de levantar cánticos a su nombre, es el día que Dios dice que lo separó para Él. Te dio 6 días porque tú hicieras lo que tenés que hacer. Pero ese 7º día hay que dárselo al Señor. Amén. Y después no diga por qué las cosas te van mal. Yo hablo así porque yo brego con restauración, ese es mi llamado. Y a la gente no le gusta. Me miran la cara, me miran a los hocicos. Esta mañana la hermana Lucy estaba diciendo que cuando uno ofendía a alguien, que uno pidiera perdón. Tiene que pedir perdón delante de Dios, pero también tiene que pedir perdón delante de la persona, si es posible. Porque la persona sana. Si no has sanado, sana. Y no solamente eso te ayuda a ti a no volver a ofender. Porque como te causa vergüenza, te sientes mal, eso va a ayudarte a ti que tú no ofendas otra vez a esa persona. Que no la cojas de punto. Hay gente que cogen a uno de punto. Hay que tener cuidado con eso. Hoy vamos a hablar sobre el día de la Reforma. Martín Lutero. Creía que iba a hablar de guerra espiritual, pues esto es una guerra espiritual. Martín Lutero era un monje. Era un monje de esto de Augusto. Y él estaba en la Iglesia Católica. Y Martín Lutero estaba estudiando teología. Sacerdote, era un monje, estaba estudiando teología. Y la teología se metió en la Biblia. No el catecismo, sino la Biblia. Y mientras él estaba leyendo la Biblia, como Dios conoce el corazón, él se sentía tan pecador y tan mal, que él decía: Señor, yo tengo que buscar algo que me haga sentir perdón por mis pecados. Ustedes saben que la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, sale de los romanos. Y los romanos fueron los que crucificaron a Cristo. Y entonces ellos cogieron las cosas que Jesucristo hizo y lo adoptaron, hicieron un remix. Porque a los romanos les gustaba controlar la gente. Eran crueles y les gustaba controlar a la gente. Y entonces Martín Lutero estaba estudiando y de momento se cruza con, vamos a estudiar la Biblia, porque estaba haciendo el doctorado en teología. Mientras él estaba estudiando la palabra de Dios, él descubrió algo grande. Descubrió que por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí él tuvo un problema grande, porque él creía en las 11,000 vírgenes, creía en todos los santos y creía en todas las cosas, y él no entendía cómo eso encajaba con lo que estaba estudiando. Él iba a hacer una tesis.
Yo hice 2 tesis, una de la maestría y otra el doctorado. Una tesis es que tú vas a venir y vas a estudiar una situación que tú crees y tú le vas a estudiar profundamente para sacarle todo el extracto de eso, algo que tú crees y que tú pongas en práctica. Pero tú tienes que tener evidencia que lo que tú crees, tú lo vives. Lo que tú crees, eso es. Tú vas a poner en práctica que la tesis va a significar es que tú vas a coger eso que tú haces y que tú crees y lo vas a hacer tuyo. Y estás convencido que lo que tú estás haciendo es creer. Estás convencido. Por ejemplo, una de mis tesis yo la hice que decía que sin ayuno y oración no había guerra espiritual. Sin ayuno y oración no había guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo ayuno y yo oro y yo sé que el poder me viene sobre mí si estoy ayunando y si estoy orando. Y yo sé que el mundo espiritual se abre a mi favor y Dios me muestra cosas que están pasando en el mundo espiritual, ¿entiendes? A través del ayuno y la oración. Entonces yo sé identificar demonios, yo sé identificar cosas y yo estoy ayunando y orando. Entonces, yo sé y yo creo en eso. Entonces yo busqué evidencia que eso dijera que eso era verdad, que yo tenía que hacerlo, que eso ayudaba al cristiano a seguir adelante. Y que el ayuno era importante, pero era el ayuno que Dios exigía. Y el ayuno era importante porque era lo que Dios usaba para controlar la carne. Por ejemplo, el ayuno lo que hace es controlar la carne. Cuando la carne está entronada, que todo lo que tú le das a la carne lo que quiere, y tú tienes que machucar la carne como tú haces con el bistec machacado. Tú tienes que machucarla. Porque la carne es el vehículo que carga el espíritu y el alma. Esa es la única función que tiene la carne. Cargar lo que Dios depositó ahí en ti para que tú uses los miembros de la carne para ejecutar lo que Dios dijo que tú hicieras. Pero la carne, si tú no la controlas y si tú no la pones en disciplina y si no la pones bajo control, la carne va a exigir cada día más porque a la carne le gusta exigir. La carne es como un barril sin fondo cuando tú le das libertad. Y aún haciéndote daño a tu cuerpo, aún haciéndote daño a tu cuerpo, sabiendo que está mal, que está contra la voluntad de Dios, tú satisfaces los deseos de la carne. Santo. Oh my God. Entonces, por eso yo creo que el ayuno me ayuda a mí a doblegar la carne y ayuda a que el espíritu se fortalezca. Y a eso yo le añado oración, y eso de la oración me pone en la presencia de Dios y Dios me revela, me abre el mundo espiritual para que yo pueda ver lo que yo tengo que ver para hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Ok? Entonces Satanás se copia de eso mismo. Eso es lo que se está celebrando, va a durar hasta noviembre. Hay otros cultos que se hacen en el ocultismo. Entonces, si yo sé que eso es así, entonces yo hago una tesis y yo vengo y hago la tesis y traigo evidencia que eso es así. Y traigo evidencia que eso es verdad. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Él no hizo una, él hizo 95. ¿Ok? Hacer una tesis te coge tiempo. Tienes que quemarte las pestañas. Tienes que traer verdad. Tienes que traer evidencia. Tienes que creer lo que estás haciendo y tienes que dar tu conclusión. ¿Por qué tú crees eso y para qué tú crees eso y para qué sirve creer en eso? Una tesis un poco complicada. Yo no sé si aquí han hecho tesis. Estoy correcta, ¿no? Entonces Martín Lutero, esto fue la parte básica que él usó para hacer esa tesis. Él chocó con esto mucho y chocaba y seguía chocando hasta que él decidió que el Espíritu Santo iba a entrar en él y iba a hacerlo. Esto ocurrió en el siglo XV, 14 para 15. Y él puso esas tesis en la puerta de la iglesia, octubre 31. ¿Ok? Y cuando llegaron la gente en noviembre 1 a la iglesia y pegaron a leer, se alborotó toda una nación. Y esto fue en Alemania. Nosotros tenemos que saber de dónde vienen nuestras creencias. Nosotros debemos saber que hubo un tiempo oscuro de la palabra de Dios. Había unos tiempos
que nadie podía hablar de la palabra de Dios. También tenemos que saber que hubo muchos rollos que tuvieron que esconderlos en cuevas. Ustedes tienen que saber por qué ustedes sirven a Dios y lo que costó el evangelio llegar hasta aquí. Y a veces nosotros no le damos importancia a las personas que derramaron su sangre, para hacer lo que hicieron. No le damos importancia a las personas que escribieron la Biblia a través del Espíritu Santo. No le cogemos la Biblia ni la cargamos. Le damos tan poco valor a la Biblia que ni la cargamos. Más importante es el celular y poner la aplicación ahí en el celular que cargar una Biblia. Sin embargo, eso costó sangre, sacrificio. Se cogió más de 2,000 personas a escribirla. Y mucho sacrificio. Vamos a Efesios 2. Santo. Así que todos estos días que se están celebrando tienen un propósito. Y yo veo como Dios, que tuvo tanta misericordia, que exactamente el 31 de octubre lo puso, pegó a poner las tesis. ¿Para romper qué? Las fuerzas del mal. Para romper las fuerzas del mal. Para decirle al pueblo de Dios, miren, que estén quietos. Los celtas no son lo que ellos están celebrando, no está bien. Cristianos, despierten. Entonces en el mundo espiritual se rompe eso que se estaba haciendo. Acuérdense que Halloween se celebra por más de 3,000 años. ¿Ok? Más de 3,000 años. Así que tenemos que tener cuidado. Hasta antes que la Biblia se escribiera, se está celebrando Halloween. Efesios 2, del 1 al 10. Cuando leemos la palabra de Dios hablándole al pueblo, y en reverencia nos ponemos de pies. Si vamos a la corte y dice el juez está entrando todo de pie, todos se ponen de pie. En la iglesia tenemos que tener más reverencia que eso. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después cojan esto y lo estudien en su casa. Esta es la zapata de esas tesis. Y os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Un monje leyendo eso, ¿qué tú crees? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Palabra de Dios, Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta palabra poderosa, y te doy gracias por el Martín Lutero, Señor. Gracias, Señor, porque tú no escatimas distancia ni sitio para sacar a una persona, para usarla para tu honra y gloria. Él estaba en la iglesia católica, era un monje, y ahí fue que tú tocaste a este varón. Y esto cambió, Señor. No, su intención no fue cambiar el mundo, pero tú lo hiciste para cambiar el mundo, porque la palabra tiene poder. Y él se sometió a la palabra. Y esto trajo guerra y situaciones, Señor. Pero también trajo, Señor, que la iglesia volviera a despertar
y se enfocara en lo que tienen que enfocarse. Porque a veces nosotros, el pueblo de Dios, nos desviamos. Queremos, hay aquellos que parece camino de bien, pero son caminos de perdición. A veces, Señor, en de ser tu voluntad primero, sobre todas las cosas, queremos ser nuestra voluntad. Y nos desviamos, Señor. Gracias porque Él se mantuvo. Gracias porque sufrió las consecuencias. Y gracias, Señor, porque le enseñó al pueblo, a la gente, que tenían que hacer una decisión. Que por gracia eran salvos. Y lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese momento no era lo correcto. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, amigo mío. Espíritu de Dios, ayúdame a llevar este mensaje a toda persona, a toda criatura. Que traspase el alma. Que llegue hasta los tuétanos. Que germine y dé fruto a 30, 60, 100 por uno. Y que no torne a vacía, sino que haga la labor por la cual es enviada a ser. Señor, despierta a tu pueblo, Señor. Despierta a tu pueblo que está dormido, está en una zona de confort. No se quiere sacrificar, no quiere hacer lo que tú dices, quiere hacer lo que ellos quieren. Señor, que vuelvan otra vez a la gracia por la fe. Que sepa que tú eres Dios y que todavía tú estás llamando. Señor, que todavía tú estás diciendo que son hechuras tuyas. Que todavía tú estás diciendo que aunque hayan sido pecadores, tú los necesitas, Señor, que vengan al arrepentimiento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Me cubro con tu sangre preciosa. Levanto muros y antemuros alrededor mío, mi casa, mi descendencia, mi propiedad, hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesucristo. Señor, activa los ángeles que se necesitan para que esta palabra sea ministrada. Activa los ángeles que reinen, Señor. Ángeles guardianes, ángeles que ministren, ángeles, Señor, guerreros, Padre amado, que limpie los aires, Señor. Todo brujo, santero, espiritista que se está levantando contra la obra de Dios, te lo entrego para juicio. En el nombre de Jesús. Avergüenza al diablo en el nombre de Jesús. Toda maldición se revoca al lugar de donde salió en el nombre de Jesús. Todo conjuro, todo ensalmo queda inoperante, cancelado en el nombre de Jesucristo. Señor, tu voluntad se establece en este lugar. Se hace tu voluntad en este lugar. Se cae todo lo que está alrededor, pero tu iglesia sigue caminando en el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén. ¿El pueblo dice? Amén. Amén. Se pueden sentar. Martín Lutero era un monje, como dije anteriormente. Esto era para el 1517 que él empezó esto. Él estaba haciendo una tesis para hacer un debate con los otros estudiantes que estaban estudiando la palabra de Dios, o el catecismo, o lo que sea, ¿verdad? Él hizo esta tesis no con la intención de que hiciera lo que hizo. Él hizo esta tesis porque él quería un debate con los otros estudiantes, porque él era maestro. Él era maestro de la palabra. Pero ¿qué pasa? Él se metió a buscar la palabra de Dios y Dios le trajo una revelación. Y le dice, mira, todos son pecadores. Porque él estaba preocupado por sus pecados, ¿verdad? Los sacerdotes se metían en un convento, un monasterio, preocupados porque no querían hacer algo malo, querían hacer las cosas bien. Y entonces él decía que él tenía esa carga dentro de él por los pecados que él había cometido. Entonces la Biblia entonces pega a hablarle y le pega a decir, ¿entiendes? Que era verdad que estaba muerto en delitos y pecados, era verdad. Era verdad que él era pecador. Pero era en otros tiempos. Ya él está metiéndose en la palabra. El que se mete con Dios, Dios se mete con él. Si usted no está metido con Dios, si Dios no está metido con usted, es porque usted no se mete con Dios. Usted tiene una rutina de orar por esto, usted tiene una rutina de gloria a Dios, aleluya, tiene una rutina de oír música, pero no se está metiendo con Dios. Si tú te metes con Dios, tú lo vas a conseguir. Tú vas a conseguir a Dios. Yo soy testigo de eso. Si yo me meto con Dios, yo lo voy a conseguir. Él se me va a revelar. Él me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y no voy a estar con la adivinanza. Ah, pero yo creo que tú debes hacer esto. Ah, pero yo creo que tú... Pero porque tú no haces esto así, tú vas a saber certeramente qué tú tienes que hacer. ¿Ok? Y no va a ser negociable. Aunque le caigas mal. Yo le caigo mal a mucha gente porque yo tengo que corregir. Yo tengo que corregir. Mucha gente se alejan de mí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo corrijo. Pero ellos saben la fuente, porque cuando necesitan vienen a esa fuente otra vez. Y ellos saben que esa es la fuente que necesitan. Porque Dios asigna las ovejas al pastor. Las ovejas no se asignan al pastor.
Dios asigna las ovejas al pastor. Y entonces él estaba con este revolú de este era pecador y sentía carga, pero tenía deseo de buscar de Dios. Él no importaba, por eso yo digo que va a haber católicos que van a ser salvos, porque Dios juzga de acuerdo al corazón. Lo que es pecado para mí quizá no es pecado para ti. Lo que yo hago quizá para ti es pecado, pero para Dios es necesario para que la otra persona eche para adelante. ¿Tú entiendes? Dios lo pone el querer como hacer su santa voluntad en nosotros. Entonces él decía, él cuando leyó esto se impactó. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no esperó que tú fueras que dejaras de fumar. Dios no esperó que tú dejaras de beber. Dios no esperó que tú dejaras la drogadicción. Dios no esperó que tú dejaras la prostitución. Dios no esperó que tú dejaras la maldicencia. Dios no esperó eso. Aún en esos delitos y pecados, Dios fue y te tocó a través de la gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos toca a través de la gracia y nosotros no respondemos? Yo no puedo obligar a nadie que ame a Dios. Esa es tu parte. Yo te puedo enseñar cómo amar a Dios. Te puedo dirigir hacia Dios. Pero tú decides cuántos sacrificios vivos tú vas a hacer para servir a Dios. Nosotros queremos un evangelio muy cómodo. Pero aquí dice que aun cuando estamos en delitos y pecados, Él vino a nosotros. Y andabas en otro tiempo en eso, porque ahora estás buscando la respuesta de ser una vida mejor. Estás buscando la respuesta, dice aquí, trae interpretación, versión carne. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La gente se va al mundo y sigue la corriente del mundo, y qué lindo está, y qué bello está, y brinca y salta. Cuando regrese a la casa tiene la misma tristeza, él tiene el mismo caos, tiene la misma situación. Yo sé que el mundo te va a tirar al piso, te va a dañar la carne, te va a dar viajo y masa, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir, y él no es negociable con nadie. Tú te metes al mundo, te vas a tener que llevarte un saco bastante grande porque te van a dar duro, especialmente si tú tienes palabra de Dios. Yo veo gente que tienen palabra de Dios y retan a Dios yéndose para el mundo y haciendo fiestas en el mundo, y tú le ves la vida y está, mira, de picada van para abajo, de picada. Lo primero que se le toca es el cuerpo, porque de alguna forma Dios tiene que paralizar esa carne, de alguna forma. Pero este monje pegó a leer esto y dice, estaba en la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe y al poder que él pone en los aires para que tú te conectes con él. Estoy masticándose. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Ese espíritu entró en tu cuerpo y te hace ser desobediente a Dios, y te hace hacer lo que a ti te da lo que la carne quiere, y te hace ser desobediente a lo correcto. Esto no es chiste, mi gente. Esto no es chiste. Es que a mí no me gusta. Es que ella... Pero esto es verdad. Satanás es el príncipe del mundo y él tiene potestades, él afecta los aires. ¿Cuántas muertes ha habido? ¿Cuántas mujeres mataron este fin de semana? Hasta un masacre hay por ahí. Los aires tienen poder, por eso tú oras, y tú cuando estás orando, o yo cuando estoy orando, Señor, activa tus ángeles que limpien los aires, porque ahora mismo hay demonios peleando y ángeles también en los aires. Tú no los ves, pero están. Para que nosotros siempre estamos andando en la carne, siempre estamos razonando en la carne, porque no nos metemos con Dios. Nos metemos con Dios a conveniencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos vivimos, todos éramos pecadores, todos lo hicimos. Haciendo la voluntad de la carne, escucha, subraye, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Todo lo que viene a mi mente, eso lo hago. Todo lo que yo quiero, eso lo hago. Todo lo que yo deseo, estoy pegado a razonar. Usted no ha oído gente. No, pero yo hice esto, pero fue que me miraron mal. No, yo hice esto porque la pastora hizo esto. Es porque me regañaron, entonces yo vine y hice esto. Pues, me fastidié porque me hablaron mal.
Pero me hicieron esto, me viraron la cara. Todo el mundo se justifica y lo hace ver bonito. Ah, yo controlo esto, no te preocupes, que la droga yo la puedo controlar. Yo la puedo dejar cuando yo quiera. Yo puedo controlar la bebida, yo puedo controlarlo. No, yo no me salgo de caos. Pero no están tomando en consideración que le abrieron la puerta a Satanás y las actividades demoníacas están operando. Porque una vez que tú le abres puertas a Satanás, tú le estás dando permiso. Él no puede hacerte nada a menos que tú no le des permiso. Por eso unas personas son más atacadas que otras. Porque tú le estás dando permiso, tú estás dando lugar, tú estás abriendo grietas, tú estás abriendo un portal. Y yo no puedo controlar. Y yo solamente lo hago un poquito. Y yo no solamente lo hago en los fines de semana. Yo solamente lo hago así para to chill. Chill, esa es la palabra clásica ahora. Para chill, para chilling. Y Satanás metido ahí. Y con Satanás entra un demonio. Entra uno nada más. Entra varios demonios. Es como el mundo. Tú ves, hay gangas, ¿no? Siempre hay mucha gente junta. ¿Ah? El que está en la carne siempre está buscando a alguien para que se asocie a ellos. Un cristiano puede andar solo y hacer las cosas solo. Pero los que están en el mundo siempre buscan gente para que el backend, para que le dé backup. Santo. Santo. Y entonces este monje estaba leyendo esto y lo estaba estudiando. Y entonces él dice, pero espérate. Yo vivía en otros tiempos, ahora estoy aquí en el convento, en el monasterio. Entonces tú haces la voluntad de la carne, aún en el ministerio, yo tengo el deseo de pecar y tengo los pensamientos que se están llevando otra vez a mi pasado. Pero que hay mucha gente que le gusta vivir en el pasado, para coger fuerza para hacer lo malo en el presente. Hay gente que siempre está en el pasado, cogiendo poco en el pasado para poder tener fuerza para hacer las cosas en el presente malas también. La Biblia establece y dice, las cosas viejas pasaron. Yo estoy haciendo cosas nuevas en ti. Suelta el pasado. El Viejo Testamento dice, no traiga memoria las cosas viejas. He aquí yo estoy haciendo cosas nuevas. Lo dice en el Viejo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Pero nosotros venimos y pegamos a escarbar cosas del pasado para traerlo al presente, para seguir activando emociones negativas, activando recuerdos que nos dolió, activando cosas porque sabemos que no, ya eso pasó. Pero para poder tener una justificación y tener una razón, buscamos el pasado. ¿Y lo que Dios hizo? ¿Dónde está? ¿Ah? Y lo que Dios, tuviste un accidente, ok, y después de eso Dios no hizo nada en tu vida. Te enfermaste, te sanó, y después de esa sanidad Dios no ha hecho nada más. Todo se quedó que te enfermaste y te sanaste. Y después, y el otro día, hoy mismo, ¿qué Dios ha hecho contigo? Hoy mismo, ¿qué Dios ha hecho? Lo menos que hizo contigo fue que renovó la misericordia. Porque sin misericordia nosotros no funcionamos. Misericordia es un don que yo no me merezco, pero que Dios me lo da por gracia y por fe para que yo pueda seguir funcionando. Nos dio la vida. Podemos levantarnos de la cama, caminar, ver o escuchar, usar las manos, usar las piernas. Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Salmo, creo que es el Salmo 136, dice, y por la creación que hiciste, todo sea por su misericordia. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. ¿Ok? Abriste el mar rojo, para siempre su misericordia. Levantaste a los muertos, para siempre su misericordia. Me salvaste de un accidente, para siempre tu misericordia. Nosotros ni siquiera le damos gracias por su misericordia. El luto iba a visitar mi casa y tú lo desviaste, para siempre tu misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con nosotros, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dio vida juntamente con Cristo. Uno está en el pozo cenagoso, lo más bajo, lo más vil, todo el mundo lo desprecia, todo el mundo le saca el cuerpo, le saca el caso, lo deja uno solo.
Aunque tú estuviste ahí, Dios muestra su amor por nosotros, que viene y nos da, juntamente con Cristo, la gracia. Y por gracia tú eres salvo, por gracia Él te levanta, por gracia Él viene y te coge por el pelo, si no por el cuello, si no tiene pelo, y te levanta y te busca a alguien que te ayude a salir al otro lado. Tú no hiciste nada. Tú estabas ahí con los pensamientos tuyos, con la carne, dándole duro a la carne y los pensamientos. Pero Dios, el amor de Dios, viene en diferentes formas para sanarte a ti. Y eso fue lo que Martín Lutero descubrió. Martín Lutero descubrió, no se trata de monjes, no se trata de esto, se trata de la gracia de Dios. Se trata de la gracia de Dios. Yo estoy salvo no por la Virgen María, no por San Antonio de Porras, no por San Martín de Porras, no por San Lázaro, yo no soy salvo por las 7.000, las 11.000 vírgenes, yo no soy salvo por todos los santos que están por ahí, yo soy salvo por gracia. Fue una revelación que Dios le dio. Nosotros cristianos todavía creemos que somos salvos por gracia, o estamos pichando. No es por nada que yo haga, y no es por nada que tú hagas. Es por la gracia de Dios. Y a veces nosotros ofendemos a Dios y ofendemos al prójimo, ofendemos a la persona que Dios usó para sacarnos otra vez del lodo cenagoso. La ofendemos porque ya estamos gorditos, colorados, ya podemos caminar. Ya no, 2 codazos, ya no necesito, voy a volver a hacer lo que me da. Voy a tratar de nuevo a usar mis propios pensamientos y darle deseo a mi carne. Y voy a hacer lo que me da la gana, sabiendo yo que ya yo sé en mi mente que estoy mal, que voy a estar mal. Pero repetimos lo mismo, porque queremos. 2 Corintios 10. Dice, toda altivez y todo argumento contra el conocimiento de Dios lo tengo que llevar cautivo a la obediencia. Yo tengo que moverme a la obediencia. Y eso es lo que pasó a Martín Lutero. Él se movió a la obediencia, y toda altivez que él tenía del catecismo, y toda altivez que él tenía del conocimiento de los santos, y toda altivez que él tenía de la Iglesia Católica, y todo argumento que él levantó, que la Iglesia Católica decía esto, aquello y lo otro, todo eso lo llevó a la obediencia, porque él quería ser obediente. Yo le he dado este texto bíblico mucho últimamente, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Toda altivez, nosotros nos ponemos a argumentar con la palabra de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Que nosotros cristianos, que somos cristianos, podemos argumentar con la palabra de Dios. Y nos ponemos altivos, nos alzamos, nos elevamos. Como que nosotros sabemos más que Dios. Y queremos cambiar la Biblia y ponerla como a nosotros nos da la gana. Eso lo descubrió Martín Lutero. Digo, espérate. El deseo de la carne mía y mis pensamientos no están de acuerdo a lo que yo estoy estudiando. No están de acuerdo. Algo está mal, algo no está conectando. Porque en su corazón él quería realmente servir a Dios. Y cuando tú haces una tesis, tú tienes que buscar información. Tú tienes que buscar por qué eso es válido, por qué eso sirve, por qué eso es verdad. Y tú tienes que argumentar por qué eso no es verdad o por qué es verdad. Y tú tienes que dar pruebas que eso es así. Y tú tienes que llegar a unas conclusiones. No es que lo descubriste que es así. Tú tienes que llegar a una decisión. Tú tienes que decidir. Y llegar a unas conclusiones. Y saber por qué eso es así. Y aplicártelo a tu vida. Quizás sea como el T-bone steak que me comí anoche. Quizás esto sea un poquito duro para masticar. Un poquito duro para tragar. Pero mi gente, ya ustedes no están de leche. La leche se cortó hace rato. Ya la leche hizo la función en usted. La leche era para hacerlos caminar, para echar dientes, para que pudiera hacer esto. Ya la leche no va a funcionar en su cuerpo espiritual. Estamos ahora de vianda y estamos ahora... Esa es cuestión de, ay, bendito, me pasé esto, bendito, me pasé esto. Pero nos falta una cita médica. Bendito, me pasé esto, pero no deja de ser compra. Bendito que yo no puedo ir a la iglesia porque mira... Pero no falta de llamar tus amistades. Nuestras prioridades están mal. Nuestras prioridades están mal. Y esto es lo que Martín Lutero estaba en esa guerra de él. Esa guerra de él. Y llevó bastante tiempo esta guerra cuando escribió 95 tesis. No una, 95. Entonces él decía, espérate. Entonces,
Yo tengo que estar, mi vida tiene que estar juntamente con Cristo. Entonces pegó a estudiar quién era Jesucristo. Pegó a estudiar cómo Él se movía. ¿Cuál es el propósito de la tierra? O sea, Él estudió. Hizo como Pedro, que se alejó varios años. Porque cuando salió a predicar, todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo, nadie estaba, aún los discípulos lo estaban echando para el lado. Y Él se separó, se desintoxicó de lo que había estudiado, de los fariseos, se desintoxicó de los seduceos, se desintoxicó de las cosas del templo y vino y se metió con Cristo. Nosotros tenemos que meternos con Cristo. No somos gente perfecta, pero somos gente redimida. Somos gente en proceso de servir a Dios. Y posiblemente usted no haga muchas cosas que hacen otra gente, que se ve, pero usted también tiene algo, ¿verdad? Que usted está haciendo los pensamientos, la murmuración, la chismaera, estar hablando mal del pastor, estar hablando mal de los líderes, estar hablando mal de las cosas que se están haciendo de una forma y se deben ser otra. También eso es pecado. Porque usted no es el que tiene llamado. Usted no tiene el llamado, usted no estaba ahí ni cuando Dios llamó. ¿Qué autoridad tienes tú para estar diciendo cómo se deben hacer las cosas? Tú tienes que meterte en la Biblia y usar la cosa que Dios te asignó. Si tú eres maestro de la Biblia, métete a la maestra de la Biblia. Si tú eres diácono, métete a qué es lo que el diácono tiene que hacer. Si tú eres cantor, mira a ver qué el cantor tiene que hacer. Si tú eres músico, mira a ver lo que el músico tiene que hacer. Si tú eres sonidista, mira a ver qué tú tienes que hacer. Y deja de estar mirando para el lado. Métete a hacer lo que Dios te asignó. Porque cada persona que viene a la iglesia tiene una asignación. Dios no llama a la gente por llamarlo. Dios no coge a la gente por cogerlo. Todo el mundo tiene un propósito. Eso yo estaba hablando el viernes, ¿no? Todo el mundo tiene un propósito. Aquí no hay material perdido. Aquí no hay material vano. Pero si yo hago esto, no hago esto. Si Dios te dice, haz esto, haz eso, aquello. Lo que Dios te diga que tú hagas. Porque Dios no te va a dar más de lo que tú puedes hacer. Lo que pasa es que nosotros ponemos límites. Y nosotros ponemos las cosas a conveniencia como nosotros queremos. Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Yo fui una mujer abandonada aquí en Puerto Rico con 3 muchachos. Sin familia. Y Dios no me dio más de lo que yo podía llevar. Y yo veo gente que tiene mamá, papá, hermanos, tíos, primos y todo eso. Tienen amistades, tienen hijos y no pueden hacer nada. Alto mantenimiento y poco rendimiento. Y una queja avanza todo el tiempo. Por eso que quizá yo sea un poco más realista con las cosas. Yo soy pastor, pero entonces yo no puedo venir a trabajar. Yo no puedo venir a hacer esto. Yo no puedo venir a ver porque yo soy pastor. No. Todo lo que venga a tus manos, hazlo como para el Señor. Sea de hechos o de palabras, hacerlo como para el Señor y no los hombres. Yo no estoy buscando reconocimiento de la iglesia, yo estoy buscando reconocimiento de la gente. Porque si tú no reconoces lo que se está haciendo aquí, tú no lo vas a aceptar. Pero como yo sé lo que Dios está haciendo, pues yo lo hago. Porque cuando tú reconoces que Dios está en el asunto, tú te vas de pecho. Y tú aplicas y tú ayudas. Y tú le quitas carga a los hermanos. Pero cuando tú no estás conectado con la visión y la misión, como estaba conectado Martín Lutero, él estaba conectado con una misión que Dios le dio y una visión que Dios le dio, y él pegó a escribir, a estudiar, a ver qué era. ¿Qué es lo que Dios le estaba hablando? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? ¿Qué Dios te está diciendo a ti esta mañana? ¿Qué Dios te está hablando? ¿Tú le estás dando migajas a Dios? ¿De lo que sobra? ¿De lo que ni el perro quiere? ¿Y todo es una excusa? ¿Y todo es un ay bendito? ¿Y todo es un por qué? ¿Dios te asignó a ti que tú hicieras lo que estás haciendo esta mañana? ¿O lo estás haciendo porque a ti te da la real gana? ¿Tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer o tú estás haciendo lo que tú quieres hacer? ¿Tú estás haciendo para que la gente te reconozca o tú estás haciendo para que Dios sea glorificado? Santo Irra, papá. Oh, tararay, kerebeso, tereke. Y tarararabasoy. Y después viene el ay. Viene el ay. Me pasó esto, me está pasando aquello, pero ¿qué fue lo que Dios te mandó a hacer que tú no estás haciendo? Porque nosotros pegamos a argumentar y pegamos a ponernos altivos delante de Dios. Y lo que Dios dice nosotros no lo queremos hacer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios.
Martín Lutero no era así. Él quería realmente saber lo que era gracia. Él quería saber quién era Jesucristo. Él quería por qué Dios, por gracia, nos da salvación. ¿Por qué Dios, aun cuando nosotros hemos muerto en pecado? Entonces lo que está pensando él, supongo yo, me imagino yo, como yo veo la situación. Caramba, yo estoy aquí en el convento, en el ministerio. Soy un monje de la iglesia. Pero yo estoy viendo que esto está mal. Esto no está igual que la Biblia. Yo estoy viendo que están poniendo unas cosas, por ejemplo, una de las cosas que lo hizo despertar a él es, me pongo bica, una de las cosas que lo hizo despertar es que los sacerdotes estaban pidiendo dinero para que los pecados fueran perdonados. Indulgencia se llama. Ellos estaban cogiendo y diciendo, tienes que dar tanta cantidad de dinero y tus pecados van a ser perdonados. Porque ya ellos estaban preparando para hacer los romanos, hacer el Vaticano que está ahí montado hoy. El dinero era para hacer un Vaticano. Mira cómo es esto. Y eso hace más de 500 años. Ellos querían hacer el Vaticano. Y la forma de sacar dinero era diciendo a la gente que sus pecados iban a ser perdonados si daban dinero. De acuerdo a la cantidad de dinero que ellos daban, era el perdón que iba a tener ellos. Se llamaba indulgencia. ¿No pasa eso hoy día? Hoy día no hacen eso, inclusive pastores. Dios me dice que me dé la sortija que tú tienes. Que si tú vienes y ofrendes esa sortija, Dios te va a dar lo que petición de corazón. Dios me dice que esa cadena que tú tienes es pecado, tráemela acá. Tiene que renunciar a eso. Dios me dice, veo. Dios me dice que pida 100 personas que me dé 500 pesos. ¿Se ha oído eso, sí o no? Dios me dice que esta línea me tiene que dar 20 pesos cada persona. Hay varias iglesias aquí en Puerto Rico que de acuerdo a los diezmos que tú dabas, el dinero que tú ofrecías era el asiento que te daban. Si no, no podías entrar a la iglesia. Martín Lutero, esto no es nada nuevo, esto viene desde siempre. Siempre hay alguien que quiere pasarse. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo aprendí, y por eso es una de las muchas razones que yo no pido. Y cada vez que me dicen, pero pastora, pide esto, yo, por obediencia a veces, o permito que la persona hace, me trae un problema. Me daña el programa. Porque yo creo que el reino espiritual, el reino de Dios, no se mueve con dinero. Eso lo aprendí yo en guerra espiritual. Mire, si usted me da diezmo y usted se chismó conmigo y me quita los diezmos, muérdese un ojo, a mí no me importa. Yo sé que Dios va a causar y provocar que yo reciba más de lo que usted me quitó. Y yo también sé que Dios va a provocar que tú pierdas eso que tú me quitaste. Que tú lo vas a perder. Y te va a costar 7 veces más, 100 por 1. Yo lo sé. ¿Por qué yo me voy a preocupar si usted no da el diezmo, si usted no da la ofrenda? Yo no me preocupo. Mira, lo menos que yo me preocupo aquí es por el dinero. Los que caminan conmigo saben eso. Yo trato de dar lo mejor, la excelencia al pueblo de Dios. Yo trato de dar lo mejor, lo agradezcan o no lo agradezcan. Entonces, Martín Lutero dice, espérate, esto algo no encaja aquí. Entonces tienen que pagar para que los pecados sean perdonados. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes aquí? ¿Para qué son los sacerdotes? Entonces, ¿por qué tiene que ser un Vaticano los romanos? Porque la Iglesia Católica salió de los romanos. ¿Por qué tiene que ser un Vaticano? Entonces lo iban a llamar, ¿cómo se llama? San Pedro. El Vaticano San Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo dijo que sobre Pedro la roca iba a construir la iglesia. Entonces ellos copiaron, hicieron lo que Satanás siempre hace. Se copian. Entonces Martín Lutero tenía problemas con eso. Espérate. Pero aquí dice que aun cuando yo estoy en delito y pecado, Dios me amó y tanto que me perdonó mis pecados. El dinero no me va a perdonar los pecados. La indulgencia no me va a perdonar los pecados. Esta gente está manipulando al pueblo y desviándolo del sitio donde tienen que estar, diciendo que si no pagan dinero y que no tiene dinero, ¿cómo va a ser perdonado los pecados? El que no puede dar dinero, ¿cómo va a perdonar los pecados? Pero aquí Dios dice que Él me da vida juntamente con Cristo, decía Martín Lutero. Y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No por dinero. Tú no eres dinero, no, por el dinero te va a salvar a ti. Pero la iglesia inventó ese beleco para hacer el Vaticano. Para hacer un sitio grande. Y se cae todo el mundo y eso queda. Ya la mitad del reino romano se había caído. Ya se había caído. So, ellos tenían que reforzar el poder que ellos tenían en la tierra, en el mundo. Iban a hacer un Vaticano en Roma. Y juntamente con él, escuchen esto, nos resucitó y así mismo entrar, sentar en lugares celestiales con Cristo. Él no solamente nos perdonó, no me salvó, sino que me resucitó juntamente con Cristo. Yo tengo lo mismo que Cristo tiene en lugares celestiales. ¿Para qué es el dinero entonces? Eso no sirve. Escribí una tesis sobre eso. Te están engañando. Te están robando los chavos. Eso sí no funciona. Pero entonces las 11,000 vírgenes y las imágenes y todo. Entonces puse a estudiar los 10 mandamientos. No harás imagen, ni te inclinarás a ellos, ni de las cosas de los cielos, ni de aquí de la tierra, ni debajo de la tierra. Yo soy un Dios celoso. Yo soy Jehová tu Dios. Una vez que yo entre ante el Señor, yo tengo que saber mi posición espiritual. Y eso es lo que estaba haciendo él. Y yo tengo que saber que Dios es un Dios celoso y Dios no va a permitir que yo me incline ante ningún otro Dios. Porque Él es celoso. Una tesis sobre eso. Santo. Y dice, y esto para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios va a hacer unas cosas, va a provocar unas cosas que en los próximos siglos venideros nosotros no podemos olvidar de la bondad, de la gracia de Dios en nosotros. Otra décima. 95. ¿Sabe qué hizo con las tesis? Las clavó en la puerta de la iglesia, porque ahí era que se ponía, ese era el bulletin board. Ahí era que se ponían las cosas que la gente tenía que saber. Ahí era que se ponían las cosas antes de ir a la iglesia. De la puerta, ahí que todo el mundo leía los avisos y qué sé yo qué. Esa era la pizaja. Y la gente pegaron a llegar y a leer. Se armó un escándalo. Ese no quedó ahí. Su intención no era que surgiera otra vez la iglesia cristiana, porque estaba dormida. A través de la persecución, a través de las divisiones, la iglesia estaba debilitada. Dios inyectó a este hombre para que volviera otra vez a despertar la iglesia. Y lo hizo el 31 de octubre del 1517. Pero que nosotros diremos, ¿y por qué Dios lo hizo así? Y lo hizo, y puede haber sido el día de los santos, fue que lo puso en la puerta, noviembre 1. Llamando a los santos a congregarse nuevamente. Llamando a los santos, los escogidos de Dios, para que se separaran. Llamando a los santos que hiciera lo que tenía que hacer. Que dejara la dormidera esa. Dejara de estar aplacándose y haciendo cosas que desviándose de la verdad. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, de generación en generación, de año en año. ¿Qué pasó? Que él vino y puso esto. Pegaron a leer, pegaron a cuestionar y él pegó a explicar. La idea no era cambiar el mundo, la idea era hacer un debate con las otras personas que estaban estudiando. ¿Pero qué pasó? Esto fue en Alemania, se regó por Asia, se regó por África, se regó por los Estados Latinos, se regó por Estados Unidos, se siguió regando y regando y regando. Y entonces entró, ¿entiendes? Los luteranos, los que estaban a favor del Lutero, que por gracia soy salvo. Y entonces siguieron expandiendo el evangelio. Hubo una persecución, esto es lo que hace Dios para activar la iglesia. Hoy día eso está. La iglesia está dormida.
La iglesia está cada quien campando por su respeto. Nadie tiene, mira, muy poca gente tiene compromiso. Muy poca gente están aquí viniendo temprano a orar. Muy poca gente van a la iglesia a orar. Muy poca gente está temprano en la iglesia. Muy poca gente tiene reverencia en el templo. Nos estamos volviendo en el mundo. Nos estamos volviendo que todo es bueno. Estamos teniendo una licencia que abusamos de la gracia. Una vez una persona me invitó a una iglesia que por gracia soy salvo. Y lo que decía, esta era la doctrina. Tú puedes pecar todos los días, 6 días de la semana, y el domingo tú vas y pides perdón y la gracia de Dios te perdona. Mira qué disparate es ese. Mira qué disparate es ese. Y hoy día la iglesia está así, según estaban en el tiempo de Lutero, está dormida. La iglesia, si la iglesia estuviera de pie, estuviera despierta, tuviera compromiso, estuviera haciendo lo que tiene que hacer, la mitad de las cosas que pasan en Puerto Rico no pasarían. No pasarían. Entonces ellos pegaron a leer esto, y ellos pegaron a usar esto, y pegaron a ver esto, y pegaron a surgir diferentes iglesias. Pegaron a surgir los metodistas, los luteranos, pegaron a surgir los evangélicos. Entonces, todos esos grupos nuevos que se formaron, los llamaron ¿qué? Los protestantes. ¿Por qué? Porque estaban protestando contra la iglesia católica. Estaban protestando sobre la enseñanza de la iglesia católica. Estaban protestando sobre la idolatría de la iglesia católica. Estaban protestando que por gracia eres salvo, tú no tienes que dar dinero para que te perdonen los pecados, porque el Papa no tiene autoridad de perdonarte los pecados. Él es un pecador igual que tú. Y no importa cuánto dinero tú le dejas al Papa, él no tiene autoridad de perdonarte los pecados. Tú no puedes ir a un sacerdote para que te perdone los pecados, él no tiene autoridad. Él tiene que ir a donde Jesucristo, donde Dios, en el nombre de Jesucristo, y pedir perdón. Entonces la gente que estaba amarrada a esta creencia, la gente que estaba amarrada a esta forma de vivir, la gente que estaba amarrada a esto, fueron rompiéndose las ligaduras, fueron rompiéndose las ataduras, fueron rompiéndose, porque la verdad liberta. La verdad liberta. A veces nosotros nos ponemos en unas actitudes para poder justificar nuestra conducta. A los buenos le decimos malo y a los malos le decimos bueno, porque quiero justificar lo que yo estoy haciendo. Yo pego a hablar de a mí misma. No, pero esto es así. Pero es que Dios me entiende. Es que Dios sabe que yo vengo de una familia así. Es que Dios decía que me dio 4 cosas. Es que yo tengo 20 divorcios. Es que yo tengo esto. Entonces pegamos a justificar. Pero la verdad es que nos estamos apartando de Dios. La verdad es que estamos viendo al mundo y dándole placer a la carne. La verdad es que lo estamos diciendo es que lo que Dios hizo no sirve, no fue suficientemente fuerte para mantenerme a mí alineado a la voluntad de Él. Que yo me caí porque la palabra no tiene poder, que yo me caí porque el Espíritu Santo no muere en mí, que yo me caí y me desvié porque Dios no me cuidó. No, nosotros le dimos deseo a la carne. Nosotros nos burlamos de lo que Dios está haciendo. Nosotros se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. Nosotros se nos olvidó cuántas veces Dios sacó la cara por nosotros. Y entonces nos juntamos con Pancho Carequeso y 2 gesmillados no se pueden besar. Pues de juntarnos con gente cristiana, gente de sabiduría, gente que están caminando como tienen que caminar, andamos con cojos, tuertos, viscos, para poder justificar nuestra conducta. Entonces, entre los más que son malos, los tuertos, los viscos, el rey de ciego, el visco es el rey. ¿Verdad? En la línea, en el pueblo de ciego, el visco es el rey. Nosotros estamos medio viscoriocos porque ya conocemos la verdad, pues entonces yo soy el rey sobre ellos. Entonces yo me siento poderoso porque tengo una persona más débil que yo. Y entonces yo me siento poderoso y siento que estoy en control. Siempre las personas usan gente más débil que ellos para poder justificarse y sentirse bien. Ah, me necesita. Ah, sin mí no puede vivir. Yo soy el cheche de la película. Yo voy a sacar la cara por todo el mundo aquí. Por gracia soy salvo. Es por gracia. Eso fue una verdad que Martín Lutero vio. Y él mira, el 95 de tesis no está fácil. 95 de tesis no está fácil. Y es cada tema. Él habló de la misericordia. Él habló de la gracia. Él habló del pecado. Él habló del amor de Dios, que aún estando en pecado Dios nos buscó.
Entonces se va otra vez a Juan y lee en Juan que dice, el que no ama a Dios no es de Dios. El que no hace lo que Dios dice no es de Dios. Es hijo de desobediencia. Él estudió por todos los lados y lo puso. Y cuando él hizo esto, hubo un despertar nuevamente en la iglesia. Y la iglesia pegó a dividirse. Los católicos pegaron a dividirse. Entonces los metodistas, les voy a decir un poquito de esto. Martín Lutero llegó a la conclusión que la verdad se revela a través de la palabra de Dios. Que la verdad se revela no repitiendo las mismas oraciones a una estatua. Él entendió que él era pecador y no importando cuántas veces él iba al confesionario, no importando cuánto él daba, eso no iba a borrar los pecados. Él tenía que pedir perdón por sus pecados. Él tenía que humillarse delante de Dios. Y Dios lo iba a perdonar y entonces él iba a sentir una paz tremenda. Esto se regó por cada lado. Entonces, los bautistas, pues se regaron los bautistas. Los bautistas eran las personas que creían en el bautismo en adultos por su inmersión de agua. Entonces los luteranos, ellos creían en la gracia. John Wesley, la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, él creía que cada iglesia tenía que tener un pastor. Que no era un montón de sacerdotes, que cuando uno iba a la iglesia, el que estaba de turno era el que predicaba. Él entendía que cada iglesia tenía que tener su propio pastor. Él entendía que la Biblia era la autoridad de Dios en la iglesia. Y lo estableció. 95 tesis. La salvación era por fe y no por obra. No importara cuánta obra tú hicieras, tú ibas a ser salvo. Tenía que ser por fe en Cristo Jesús. Él estableció que la Biblia era la autoridad sobre todas las tradiciones y todas las culturas. La Biblia era la autoridad que Dios había puesto aquí en la tierra para nosotros. Él estableció que el sacerdocio era para todos los creyentes. Tenía que ser responsable de ser buen sacerdote en la casa y buen sacerdote en la iglesia. ¿Ok? Porque se había perdido eso. A través del tiempo y la persecución se había perdido eso. Él estableció que los bautistas, bautismo y Santa Cena. No había imágenes. No había nada de eso ahí. Él estableció que cada quien tiene que tener un pastor. Él reveló a través de la Biblia y las oraciones que Dios contesta oraciones. Que la oración directamente a Dios en Cristo Jesús eran contestadas. ¿Ok? Que no había, el único mediador entre Dios y el hombre era Jesucristo, como dice Timoteo. El único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo. No había más nada. No había virgen ni santo que pudiera hacer eso. Santo. Él dice que había que rechazar la autoridad del Papa, porque el Papa era un hombre como nosotros éramos hombres. Que el Papa no era la autoridad, que la autoridad era la Biblia, la palabra de Dios. Él rechazó la autoridad del Papa diciendo que si no, de eso se iba a ir a un purgatorio. Y ahí iba a estar 5 años, así era la cuestión. Iba a estar 3 años, depende de los pecados que tenía que iba a estar 5 años en el purgatorio y después te llevaban al reino de los cielos. Él dijo que eso era mentira. Eso no era así. Porque Hebreo dice, está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. No hay purgatorio. Tampoco nos quedamos en el limbo. Estos son embelecos que inventaron para controlar la gente. Y eso era lo que estaba rompiendo. Santo tú eres, Señor. Él estableció que no se le oran a los muertos. Que los muertos no tienen poder. Que había que dejar esa dinámica de estar orándole a los muertos y pidiéndole a los muertos y pidiendo a santos que ya estaban muertos, que no estaban. En el siglo XVIII siguió, entonces la iglesia despertó. Tras el siglo XV pegó a despertar la iglesia. Y entonces llegaron los protestantes, entonces se dividieron entre evangélicos, bautistas, pentecostales, de acuerdo a lo que ellos creían, de lo que Lutero organizó y dijo, ellos cogían una parte. Por eso la Biblia dice que todos somos un solo cuerpo, porque cada quien tiene una parte que hacemos. Pero los bautistas, el bautismo en adultos, sumersión de agua. Los metodistas, la experiencia religiosa. Los pentecostales, el Espíritu Santo y el hablar en lengua. Los adventistas, la segunda venida del Señor, de Jesucristo, y el sábado. La iglesia evangélica, que Dios, tenemos que convertirnos al Señor,
que tenemos que hacer, que la Biblia es la autoridad del Señor, que la iglesia debe estar independiente y estar funcionando de acuerdo a como Dios asignó el pastor, ¿me entiendes? Entonces, todo esto se fue regando por todos lados y cada quien cogía lo que ellos creían, pero el Espíritu Santo añadía a esas creencias, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle importancia. Mire, busque información de Martín Lutero. Mire ver de dónde salió la iglesia. Mire ver cómo Dios a través de los siglos, hubo un tiempo que era Dark Ages, tiempo de oscuridad. Eso del siglo V hasta el siglo X era un tiempo que la sociedad estaba decayendo, el dinero, la economía estaba por el piso, la gente estaba, lo mismo me da un 8,80, la gente estaba como al garitingui, no me importa nada, nos matamos y después nos consumíamos, no me importa. Eso fue un tiempo de oscuridad en la humanidad. Entonces Dios nunca nos deja solos, siempre Dios levanta. Entonces después de eso, consiguieron rollos de la Biblia, se activaron la iglesia. Esto ayudó a que la iglesia se activara, que volviera otra vez a lo básico, Entonces pegaron otra vez a esparcirse por todo el mundo, a llevar el evangelio por todo el mundo. Así que por eso es que Martín Lutero es fundamental para que nosotros leamos y sepamos cuánto ha costado estar hasta aquí. Y nosotros damos pichón a todo esto que está pasando. O sea, ¿qué importancia tiene el evangelio para ti realmente? Si tú tienes que escoger entre un día ir a la iglesia, ir a la playa, ¿cuál tú escogerías? Si tú tienes que escoger ir a la iglesia y estar con tu familia, ¿cuál tú escogerías? Si tú tienes que escoger entre estar en la iglesia y hacer una visita a quedarte durmiendo hasta las 12 del día, ¿cuál tú escogerías? ¿Qué importancia tú le estás dando a Dios? ¿O solamente tú te acuerdas de Dios como decían los católicos y decía la gente? Cuando truena, entonces me acuerdo de Santa Bárbara. Solamente te acuerdas de Dios cuando tienes una necesidad. Solamente te acuerdas de Dios cuando tienes una petición. Solamente te acuerdas de Dios cuando Dios aprieta un poco para despertarte. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué nosotros estamos haciendo con la gracia de Dios? Estamos aquí, mi gente. Hoy día estamos en un tiempo peligroso. La sociedad está al garetón, al garete. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Y queremos traer el mundo a la iglesia. Queremos hacer lo mismo que hacemos en nuestra casa. La autoridad que tienen en su casa la quieren traer a la iglesia y que se haga la voluntad tuya en la iglesia, la autoridad tuya en la iglesia. No tenemos respeto por el templo, no tenemos respeto por la presencia de Dios, no tenemos reverencia, no respetamos los pastores, no respetamos a la gente encargada de la iglesia. Así estamos hoy día. Eso es la voluntad de Dios. El orden de Dios está en nuestra vida. Tenemos que examinarnos. Por eso se llama el Día de la Reforma, de los protestantes. ¿Estamos protestando? ¿Estamos realmente poniendo las cosas en orden? Y después se nos cae el cuerpo, se nos cae la casa y decimos que ¿por qué? Si tú le das cosas mediocres a Dios, eso es lo que Él te va a dar. Si tú le das sobra, eso es lo que te va a dar. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. El que siembra escasamente va a cosechar. El que siembra abundantemente va a cosechar. La culpa no es del pastor ni del laico, la culpa es tuya. Si tú estás haciendo lo que Dios te manda a hacer, tú no vas a recibir lo que tú quieres. Santo. Santo, santo, santo. Esto está un poquito fuerte quizás, pero yo creo que hablar de la reforma es importante. Porque según entonces Dios vino, Lutero lo que quería era un debate de teología. Pero Dios levantó a Johann Eck. Y Dios lo usó a él para que empujara a Lutero a expandir esto por todo el mundo. Él usó a Lutero y le dijo que esto era necesario. Él le dijo a Lutero que esta verdad había que expandirse, que la gente tenía que despertar, que la iglesia tiene que volver otra vez a Dios, que los cristianos tienen que levantarse, que la idolatría era mala y que pagar dinero para que perdonaran los pecados no era de Dios.
y que el Papa no tenía autoridad que le estaban dando. Y él tenía que viajar y decirle esto a todo el mundo. Y así fue. Llevó sus tesis y las enseñó en diferentes lugares. Él expandió su conocimiento. Y se supone que así sea. Yo tengo que expandir mi conocimiento, tú tienes que expandir tu conocimiento y dejar de estar jugando al cristiano y ser cristiano de verdad. Cuando las cosas están bien, tú eres cristiano, y cuando las cosas no están muy bien, tú también eres cristiano. Y tú tienes que dejar de usar el dinero. Tú tienes que dejar de usar el dinero para estar manipulando. Tú tienes que dejar de usar el dinero, que si no haces lo que yo digo, te quito el dinero. Te quito los diezmos, te quito la ofrenda. Porque el reino de Dios no se mueve con dinero. Dios el dinero no le da importancia porque Él es el dueño del oro y la plata. Tú le das a Dios a lo que Dios le corresponde. Si tú no le das a Dios lo que a Él le responde, yo te garantizo, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otros. Él va a hacer que tú gastes el dinero en otra cosa. En hospitales, en accidentes, en familias, problemas familiares. Tú no le robas la gloria a Dios. Tú no le robas la gloria a Dios. El dinero no se usa para manipular. El dinero no se usa para estar manipulando a la gente. Dios es el dueño del oro y la plata. Tú le das a Dios a lo que a Dios le corresponde y eso es suficiente. Pero tú tienes, conforme a tus obras es tu fe. Eso también Él lo dijo ahí, en una de sus tesis. Conforme a tu obra es tu fe. Parece que le dio muy bien a Santiago, el hermano de Jesús. Conforme a tu obra es tu fe. Si tú no tienes obra, muéstrame tus obras y tú vas a decir la fe que tú tienes. Muéstrame tu fe y yo voy a decir las obras que tú haces. Tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe. Yo voy a ver lo que tú estás haciendo para el Señor. Tú eres un hombre de fe, tú dices que tú tienes fe en Dios, que tú dices que Dios, tú te comes los nenes crudos, que Dios te habla cada 5 minutos, que cada rato Dios te revela algo. Muéstrame tus obras, ¿qué tú estás haciendo con todo eso? Por eso yo tengo mucho cuidado con esta gente que dice que Dios le habló. Mire, Dios me habla a mí, yo estoy 3 y 4 días temblando, porque la presencia de Dios me hace temblar. Cuando Dios me habla a mí, eso es en serio. Cuando Dios me habla a mí, no, ay, Dios me habló, qué lindo, qué bello. No, cuando Dios me habló a mí, yo me pongo temblusca, yo me pongo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, y me pongo eléctrica, y no tomo Coca-Cola. Y me pongo eléctrica, porque Dios me habló. De acuerdo a tu fe, las obras que tú vas a hacer. Eso es otro de los puntos que Él habló. Muéstrame tu fe, qué clase de fe tú tienes, yo voy a decir lo que estás haciendo. Por eso yo puedo saber la fe que tú tienes por las obras que tú haces. ¿Te lo voy a decir? No, tú lo sabes. Yo sigo caminando. La fe en mí me mueve a hacer lo que tengo que hacer. Así que Martín Lutero reformó, por eso dice la reforma protestante. Él reformó nuevamente el caminar del pueblo. Él reformó nuevamente las cosas que estaban pasando. Y vino y buscó a la gente donde tiene que estar. Porque estaban ciegos. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios por ese hombre. Y tenemos que no solamente darle gracias a Dios, volver otra vez a lo básico, a lo que Él enseñó. ¿Por qué lo enseñó? ¿Para qué lo enseñó? Porque esto es de siglo en siglo. Dice que para los siglos venideros también. Para la gente que viene después de Él también. Mira la importancia que le dio a esto. Que la Biblia y lo que Dios ha escrito de esto es para las próximas generaciones. Y eso fue lo que Él hizo. Y gracias a Joan, él se fue a todo lado, a donde quiera que le dado la oportunidad. Y empezó en Alemania, en Wintersburg, en Alemania. Y él siguió viajando y haciendo la palabra de Dios, llevándolo a todo lugar. ¿Tú estás llevando la palabra de Dios a todo lugar? ¿Tú estás viendo a alguien que está alejado y le estás ayudando que vuelva otra vez a ponerse en sitio? ¿Tú estás orando como tienes que orar? ¿Tú estás ayunando como tienes que ayunar? El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y nadie le roba la gloria a Dios. Mire, yo sé de gente que Dios los deja vivos solamente para que vean que lo que Dios habló se va a dar. Y conozco gente que Dios los sacó de cajera. Conozco gente que Dios los sacó, los rechazó,
No pueden ser parte de esa misión y esa visión. Dios es real. Y nosotros tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. ¿Sabes? El pastor puede fallar, yo puedo fallar, yo lo he dicho muchas veces. Yo fallo más que un troll viejo. Pero Dios no falla. Amén. Y lo que Él se estableció, eso se va a dar. ¿Estés tú de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Tú sabes cuánta gente no están de acuerdo que yo esté aquí hoy? ¿Tú sabes cuánta gente no están de acuerdo que esta iglesia se levante? ¿Tú sabes cuánta gente está bajo protesta y a brazos caídos y se han alejado para que yo pierda la fe, para que yo no esté aquí? Pero yo estoy enfocada. Yo sé lo que Dios me dijo. Y yo sé que Dios me va a fortalecer y me va a dar la fuerza para que se haga. Porque la misión y la visión de esta iglesia se va a dar. Amén. ¿Tú estás en la visión y la misión? ¿Tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿O estás pajareando? ¿Realmente tienes raíces profundas en el Señor? ¿O todavía tienes los pensamientos dándole gusto a la carne y tienes pensamientos cómo darle deleites a la carne? Tú te levantas y pones la carne contra Dios, Dios te va a tocar la carne para que la carne no funcione. Yo he visto esto, gente que no son cristianas, que se han levantado contra un consejo que uno le da, una consejería, Dios le toca la carne. Y van así de picada. Porque si tú no quieres saber de Dios, no busques. No busques una persona cristiana. Si tú quieres probar que lo que tú estás viviendo está bien y lo que yo estoy diciendo está mal, tú tienes derecho a eso. Pero no te levantes. No te levantes. Amén. Amén. Estamos aquí. Martín Lutero se metió profundamente en la Biblia y reconoció su autoridad. Y cuando reconoció su autoridad, se fue por diferentes partes a llevar el evangelio. Así que la reforma es bien importante. La reforma se llama la reforma de protestante porque la gente se levantaron a protestar que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, lo que estaba haciendo los romanos, no era correcto. Como quiera hicieron el Vaticano, y ya ustedes saben lo que está el Vaticano allí. Todavía, como quiera, hicieron las cosas, pero la Iglesia siguió caminando. ¿Amén? Amén. Vamos a poner en pie. Padre Santo, Padre bueno, gracias por esta palabra. Gracias por Martín Lutero. Gracias por ese monje, Señor, que se levantó, que tú le revelaste la palabra, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo lo tocó, le trajo revelación de la palabra. Gracias porque Él dispuso su corazón a buscar la verdad. Enséñanos a nosotros a disponer nuestro corazón para buscar la verdad. Señor, enséñanos, Señor, que lo que nosotros, el compromiso que hicimos contigo es hasta la eternidad. Enséñanos, Señor, que por gracia somos salvos. No es por el dinero, no es por el nivel social, no es por el color, no es por la edad, no por los talentos ni los dones. Es por gracia, Señor. Para que nadie se coja la gloria. Para que nadie se gloríe. Yo soy bueno, yo soy perfecto, yo hago las cosas bien, como lo hicieron los amigos de Job. Para que nadie se gloríe. Por eso Dios le dio coraje con los amigos de Job. Porque se estaban gloriando que ellos eran buenos. Job era malo, ellos eran buenos. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra mente cachambrosa que tenemos, Señor. Perdónanos que nos levantamos teniendo conocimiento de ti. Nos levantamos argumentando y con una altivez, argumentando lo que tú estableciste en nuestra vida, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tú no juegas la adivinanza. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque cuando está en tu presencia automáticamente coge su lugar y automáticamente hace lo que tiene que hacer. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Dios soberano, que la Biblia es la autoridad, que el Espíritu Santo es el que dirige, que Jesucristo murió por nosotros. Tráelo a nuestra memoria, Señor, todas estas cosas,
Bendice los que están por Facebook Live, Señor. Bendice a la gente ahí que están escuchando, Señor, que están llorando, que están pensando, Señor, que se están arrepintiendo en estos mismos momentos, Padre amado. Dale nueva oportunidad para levantarse a servirte en espíritu y en verdad. Dale nueva oportunidad, Señor. También te voy a pedir, Señor, por Miguel Ángel Villanueva. Dale nueva oportunidad, Señor. Sana su corazón, sana su alma. Libértalo, Señor, del daño que se le ha hecho, Señor, y el daño que él mismo se hizo. Sánalo y libértalo, Señor. Y si es tu voluntad, levántalo. Dale nueva oportunidad que pueda servirte, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Que por gracia sea salvo, Señor. Señor, auméntale su fe en el nombre de Jesucristo. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por Martín Lutero. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén, amén.